diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. ¿Cómo estás, Felipe? Jorge, un placer, como siempre. Bienvenido, gracias por la visita. No, la invitación es un placer para mí, por favor. Bien, ¿desde cuándo por acá? Y desde el 2 de enero. ¿Sí? Sí. Yo yo te decía la cuenta, hace 40 años que vengo a Maldonado. 40 años. Y pues mi abuela toda la vida tuvo casa en Maldonado, Mm. ya falleció hace algunos años, pero seguimos manteniendo Mm. familiarmente esa casa. Así que es como mi segunda ciudad. ¿Y es enero? ¿Enero completo por lo general? Bueno, cuando era chiquilín, venía desde que terminaba la clase hasta marzo. Ahora sí, enero, porque en febrero ya retomamos la actividad parlamentaria y política. Bien, ¿cómo resultó? Estás de descanso de un año que fue. Bueno, descanso a medias, porque uno nunca termina de desconectarse. Bueno, Y mucho menos como empezó el año, con los acontecimientos internacionales que hizo que nos tuviéramos que reunir el comité ejecutivo del partido, siguiendo lo que está pasando. Un año muy ajetreado empezó porque hubo una convocatoria también a los ministros a la comisión permanente. Terminamos con el tema del FONASA, con el aumento de la OCE. En fin, como que el año político no terminó. Ese bálsamo, ¿no?, que era enero, en donde todo bajaba, parece que este año no va a ocurrir. bien, ¿y eso qué significa? ¿Que siguen de largo ahora? Y sí, seguimos Porque de largo. el 15 de febrero ya se levanta el receso. El 1 de marzo se levanta el receso. ¿Al primero? Tenemos un receso muy largo. Ajá. Eso habría que alguna vez También, modificarlo, ¿no? Porque del 15 de diciembre al 1 de marzo es como mucho tiempo. Sin perjuicio de eso, la actividad parlamentaria sigue. De hecho, esta semana, el jueves, tenemos sesión de la Cámara de Diputados porque hay que votar una autorización para que entre un buque de guerra chino al país. En fin, la actividad continúa, la actividad política también. Seguramente en febrero hagamos algún encuentro en nuestro sector. En fin, retomemos el trabajo cotidiano. Bien, y dentro del año, ¿a qué balances? Porque un año tiene muchas vertientes, digamos, ¿no? ¿A qué balances llegaste? Y bueno, a ver, un año en lo político, un año de instalación de un gobierno, que siempre es una gran expectativa, ¿no?, por cómo se inicia la gestión de gobierno, como también la forma en que nosotros encaramos nuestro rol desde la oposición. Con una cámara con Claro, mucha gente nueva también, ¿no? Con una cámara nueva, con un parlamento en donde por primera vez en mucho tiempo, yo diría que desde el retorno a la democracia del 85, el gobierno no tiene mayorías propias, entonces tiene que negociar, tiene que conversar. Eso le da a la Cámara de Representantes particularmente un rol central de la actividad política en el país. Pero yo diría como balance, bueno, ¿qué podemos decir de este año? ¿Qué podemos decir? ¿Qué nota, ¿no?, que es la pregunta habitual que hacen tus colegas, qué nota le podemos poner al gobierno? Bueno, yo creo que muy insatisfactorio, porque claramente este es un gobierno que no tiene agenda, es un gobierno que no tiene prioridades, es un gobierno que no tiene liderazgo, ¿no? Y eso creo que es la nota distintiva. Yamandu Orsi fue un buen intendente, por eso gobernó 10 años Canelones. Creo que en gran medida esa gestión lo catapultó a la presidencia, pero ha tenido enormes problemas para conducir el gobierno, para liderar un gobierno. Es muy difícil que a un gobierno le vaya bien cuando no hay un liderazgo que conduzca, que lidere, y claramente Orsi no reúne esas condiciones, y creo que además está muy mal asesorado, porque alguien que no tiene justamente la capacidad de la comunicación, de meterse en todos los temas, no se lo puede exponer permanentemente. Ese es el dato que a mí me preocupa, un gobierno sin agenda, que obviamente afrontó el presupuesto porque es una obligación constitucional presentar una ley de presupuesto, pero fuera de eso no hay temas, no hay debates, no hay improntas, y hay promesas incumplidas, que fue lo que nos dejó el presupuesto, porque se nos dijo que no iban a poner impuestos, metieron 4 impuestos, y a fin de año nos volvieron a vacunar con el FONASA y con el aumento inentendible del agua potable. Nos dijeron que iban a meter 2.000 policías en la calle, cero policía en la calle crea el presupuesto. En fin, una serie de promesas incumplidas que
van erosionando la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Por eso los números, por eso creo que francamente el balance de este primer año de gobierno es muy complicado. Volviendo a lo de Orsi, Orsi es un presidente sin liderazgo consolidado. Y el Frente Amplio viene de liderazgos muy fuertes. Claro. ¿No? Le faltan los tres principales gladiadores que tuvo, ¿no? Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Totalmente. Teori. Yo te diría que no solo es un tema del frente. El Uruguay, si bien no tiene un régimen presidencial puro, es un régimen, los constitucionalistas hablan de semiparlamentario, nosotros hemos tenido siempre presidentes con un liderazgo muy fuerte, que conducen su partido, pero también generan ascendencia en el resto del sistema político. Tabaré Vázquez, ¿quién lo va a negar? José Mujica, Sanguinetti, Jorge Valle, el propio Lacalle Pou, Lacalle Herrera en su momento. Y me parece que a Yamandu Orsi, que es una buena persona, yo digo, no tengo mucho vínculo, pero las veces que he tenido que interactuar me parece que es una buena persona, que es un gobernante honesto, que es un buen administrador de cuestiones menores, como pueden ser las responsabilidades departamentales. La responsabilidad del presidente le queda enorme porque no tiene esa capacidad de conducción, de liderazgo, de marcar rumbo, de administrar una fuerza política, como tú decías, en donde hay una renovación de sus liderazgos. Y eso claramente está complicando todo, está complicando la marcha del gobierno, en donde el liderazgo y la conducción es fundamental. Ahora, en esa realidad también que veníamos hablando, de que él, y es consciente que él no tiene esa capacidad de liderazgo, que no se puede comparar también por la propia trayectoria de los que ya nombramos y ya no están. ¿No será un poco lógico pensar que para disimular de alguna forma eso y para sentirse un poco más cómodo, Orsi ha optado por ser más dialoguista, más cercano a la oposición, más de conversar, de buscarle la vuelta, como decimos habitualmente los uruguayos, y que de alguna forma también la opinión de los uruguayos ha entendido que es así, y bueno, la aprobación de Astori, de Orsi, es muy diferente a la aprobación de la gestión del Frente Amplio. Totalmente. A ver, yo creo que el gobierno está incurriendo además en severos problemas de comunicación, ¿no? Sin duda. Si vos tenés un presidente que no tiene claridad conceptual cuando habla, Mitterrand decía, y esto lo reitera el presidente Sanguinetti, ¿no? Mitterrand, el presidente francés, decía, cuando habla Mitterrand, habla Francia. Y es así, cuando se habla, se gobierna. Cuando un presidente habla, gobierna. Y si nosotros tenemos un presidente que no es claro y que está permanentemente expuesto, y vos lo vivís como periodista, permanente expuesto a los medios y habla de todo sin saber, y muchas veces en la tarde tiene que salir a aclarar lo que dijo en la mañana, eso va erosionando la legitimidad presidencial. Entonces, cuando vos tenés un presidente que tiene enormes problemas de comunicación, enormes problemas en la claridad de sus conceptos, lo primero que tenés que hacer es hacerlo hablar lo menos posible y libretarlo. Y a mí me da la impresión de que Orsi está todo el día talenteando, y que hace la gran Mujica, ¿no? Y que a veces hace esos silencios que después terminan frustrando a mucha gente que lo escucha. Cuando Mujica hacía esos silencios eran porque venía una frase, un concepto revelador, ¿no? A mí me parece que hay de parte de Orsi una mimetización, pero claro, son dos personajes absolutamente incomparables, distintos. además. Incomparables. Entonces, yo creo que hay en el seno del gobierno enormes problemas de comunicación. Allí no se está trabajando estratégicamente y eso va erosionando su figura. Él arrancó como arrancan en general los presidentes a gobernar aquí en el Uruguay, con altísimos índices de aprobación, y vemos que todos los meses está cayendo, justamente porque ya, a ver, yo no digo que la gente le está perdiendo el respeto, pero habla tanto, se contradice tanto y dice cosas tan triviales que bueno, que escuchar al presidente ya
Es como escuchar a cualquier persona que opine. Bien, Felipe, pero faltan 4 años todavía de gobierno por delante. Por eso la remontada va a ser muy difícil y yo comparto una cosa que decía el senador García, que lo escuché el otro día. Ya no levanta. Si el gobierno, si el presidente no logra despegar en el primer año, y va a carretear los 4. Y va a carretear los 4 porque el primer año es la famosa luna de miel, ¿no? Es donde tenés que aprovechar ese respaldo de la opinión pública para ponerle el pie al acelerador, delinear la gestión de gobierno, marcar el rumbo, como hizo, discrepando o no, el anterior gobierno de Lacalle Pou. Primer año, pandemia. Figura central el presidente. Primer año, ley de urgente consideración. Incomparable un primer año con el otro. Ley de urgente consideración. O sea, el gobierno pisa el pie en el acelerador fuerte el primer año. Este año fue un año pasando raya insulso. Que se aprobó el presupuesto. Y bueno, eso ha ocurrido siempre. No es nada novedoso. Pero veo un gobierno sin agenda, sin rumbo. Veo además enormes problemas internos dentro del Frente Amplio, en donde los sectores más radicales le empiezan a dar señales a los moderados, el 1% a los más ricos, esta propuesta de Castillo de prácticamente tener que avisar para despedir a alguien. El tema de las lanchas, ¿te parece que fue oportuno el momento básicamente en el cual lo plantea el Frente Amplio? Bueno, allí, ¿no tendría que haber esperado a salir el tema del presupuesto y después encarar esto de repente? Y fue un error de comunicación. Ahí lo que se buscó fue el efectismo, ¿no? Tratar de plantear una conferencia de prensa. Un hecho de distracción también, ¿no? Y claro, para que no se hablen de otras cosas, porque en ese momento estaba contra las cuerdas danza, pero estratégicamente fue equivocado, porque si lo que se buscaba, como se afirmó en esa conferencia de prensa, era bregar por el interés nacional, porque el Estado no pierda esos dineros que había volcado a la construcción de esas patrullas, lo que habría que haber hecho es negociar, pero no anunciar la rescisión de un contrato. Y que uno mira la situación, yo no sigo particularmente los temas de defensa, pero me da la impresión de que el gobierno quiere romper todo con Cardama, ¿no? Quiere que no haya ni patrullas, que se pierda el dinero, ir a un juicio. No hay ánimo de buscar acuerdos, de conciliar, con el mezquino interés político de pasarle la factura al gobierno anterior. Miren este acuerdo con Cardama en lo que terminó. Pero como acá es todo muy chico, eso a la larga se va a saber. O sea, no estamos viendo voluntad del gobierno en solucionar ese tema. Se contradice la ministra de Defensa con lo que dice Jorge Díaz. En fin, veremos cómo evoluciona ese tema, que seguramente va a ser un tema de debate este año también. Bien. En los 4 años que quedan, ¿cuáles te parece que son los 4 o 5 temas imprescindibles para que desde el gobierno se promueva su aprobación y que de alguna forma puedan considerarse temas de Estado, temas que van más allá del gobierno de turno y que a su vez también no culminan con el gobierno de turno, sino que se van a ir desarrollando en un proceso que puede llevar 10, 15 o 20 años? Bueno, a ver, para mí el tema central del país es la educación. Sí. Y uno lo que advierte es que hay un retroceso porque no se toman las buenas cosas que se hicieron en el gobierno pasado para darles continuidad. No se convoca una mesa de diálogo de los partidos para poder sentar las bases de un acuerdo nacional, sino que se está en una lógica de borrón y cuenta nueva, de destruir todo lo que se ha hecho. Y el único debate que ha planteado el gobierno en relación a la educación es el debate sobre el poder, ¿no? Y ahí aparece el cogobierno y la Universidad de la Educación, pero no hablamos sobre la sustancia, no hablamos de por qué tenemos los aprendizajes que tenemos, no se valora el avance que hemos tenido, por ejemplo, en el periodo pasado, en la culminación de la educación media. Vos fíjate que en los 5 años anteriores se avanzó casi lo mismo de lo que se avanzó en 15 años de gobierno del Frente Amplio, en la culminación del ciclo de educación media, que sigue siendo baja, pero en donde hay claramente un avance
la transformación educativa fue una muy buena cosa. Volvemos para atrás, ¿no? Volvemos a la educación de contenidos, memorística, salimos de la educación por competencia en la que habíamos ingresado en el periodo pasado. En fin. ¿Te parece que eso es de alguna forma volver al pasado? Totalmente. Hay un revisionismo producto de un enorme poder de lobby que tienen los sindicatos de la enseñanza. Claramente. El Frente Amplio le entregó la educación a los sindicatos, y particularmente la educación secundaria hoy está dirigida por FENAPE, ¿no? Creo que ha sido un factor muy negativo para la educación del país, porque son núcleos sindicales con visiones muy arcaicas, muy conservadoras, y que lo único que buscan es, bueno, bregar por la obtención de determinados privilegios, pero no piensan en el bien común, ¿no? Que debe ser la educación. Ahí hay un elemento que a la izquierda le cuesta enormemente, porque su base social está en los gremios educativos. Entonces, cualquier cambio que se quiera usar en educación van a tener a estos sectores en la primera línea de oposición, y la historia reciente del país lo demuestra. Pasó con Rama. Vos te acordás perfectamente lo que fue la oposición a la reforma de Rama, ¿no? Hacían barricadas en las escuelas para no dejar entrar la bandeja de alimentación. Se opusieron a los SER, se opusieron a las escuelas de tiempo completo, se opusieron a la extensión del tiempo pedagógico, se opusieron a los séptimo, octavo y noveno, se opuso a todo lo que... Después, con el tiempo, una vez Mujica dijo, el viejo Rama tenía razón, ¿no? Pero bueno, llegaron en el 2005, arrasaron con la reforma de Rama. Le pasó al propio Frente Amplio. Acordate que Tabaré Vázquez tuvo que declarar la esencialidad en la educación, porque los sindicatos le hicieron la vida imposible. En el periodo pasado, bueno, todos vimos, la figura de Robert Silva crece cuando los sindicatos le empiezan a acosar, ¿no? Lo seguían por el país, les quisieron golpear en el cerro. O sea, en la educación está concentrada toda la radicalidad sindical del país. Y claro, está el nexo entre el Frente y los sindicatos, que no va a haber de parte del Frente ningún cambio drástico, porque un cambio drástico en educación supone enfrentar esos intereses. ¿Y otros temas prioritarios? Bueno, a ver, hay buenas noticias también para el país, que no necesariamente son responsabilidad de este gobierno. Yo diría que en gran medida vienen de la gestión anterior. La inserción internacional. Yo creo que este acuerdo con la Unión Europea cambia un poco el paradigma del comercio exterior o la inserción del Uruguay tal y como la conocíamos, porque vamos a pasar a integrar un mercado gigantesco, ¿no? De ida y de vuelta, pero en donde vamos a poder ingresar a Europa con nuestros productos, con mejores precios, sin pagar aranceles, en donde creo que va a haber un flujo de inversión importante. Ese es un dato que creo que en términos económicos y de inserción internacional es un antes y un después, y a eso sumale la otra gran noticia que recibimos sobre fin de año, que fue lo del Transpacífico, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? Para ingresar también a un acuerdo económico que representa el 15% del PBI mundial, ¿no? Entonces, se le abren, y eso fue mérito del gobierno anterior, y una gestión que inició particularmente el Partido Colorado, ¿no? Y el canciller, el ex subsecretario Bertoni tuvo un rol protagónico. Bueno, esos dos acuerdos, ojalá el Transpacífico se concrete a la brevedad. Es algo relativamente sencillo, no nos va a llevar 25 años como el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, eso yo creo que va a cambiar un poco el mapa de inserción del Uruguay, y creo que puede retribuirnos económicamente de forma muy importante. ¿La seguridad? Bueno, es el gran tema. Todas las encuestas de opinión pública. Es un tema que quema, ¿no? Es un tema que quema, y en donde veo también, veo mucho talenteo. Veo un ministro que no asume su responsabilidad, y que en vez de generar políticas de Estado está permanentemente chicaneando a la oposición. No veo un rumbo claro en materia de seguridad. Se convocó oportunamente un diálogo, pero sin propuestas concretas, ¿no?
no veo la conducción de la seguridad bien encarada, veo una forma frívola muchas veces de afrontar el tema. Y bueno, y esa mirada siempre naif, ¿no? de algunos sectores de la izquierda sobre el mundo del delito y un cierto revisionismo que se está planteando, algunas disposiciones legales que se plantearon oportunamente en la LUC. Es el gran tema del Uruguay, el avance del narcotráfico. Es un problema, lo vimos con lo que pasó con la fiscal Ferrero. En fin, es el tema de preocupación ciudadana número 1, sin duda. ¿Hay 2 partidos colorados hoy? No, Partido Colorado hay uno solo. Hay Sí. vertientes, hay alas, hay distintas expresiones, como hubo de toda la vida en el Partido Colorado, ¿no? La historia más reciente, la 15 y el Foro, Sanguinetti y Valle. Bueno, era otro momento del partido, ¿verdad? Era otro momento, pero el partido siempre tuvo alas, siempre tuvo corrientes. Cuando se plantea este tema, decir, bueno, esta disputa entre Unir para Crecer y Vamos Uruguay, entre Bordaberry, Ojeda, yo creo que eso enriquece al partido. El partido se hace fuerte cuando tiene corrientes que compiten. Nosotros estábamos acostumbrados a sectores hegemónicos. Vamos Uruguay, el anterior Vamos Uruguay, muchos integran, Desde 2010. Del 2010 al 2017, Pedro se va, era un Vamos Uruguay que era el 80% del Partido Colorado. Sí. Entonces, eso no era bueno para el partido. Ciudadanos fue también con Talvi, que abandonó, pero ciertamente también predominante. Yo creo que sectores potentes, sectores parejos electoralmente, políticamente, con liderazgo fuerte, fortalecen al partido. Porque al final del día vamos todos a trabajar, por quien resulte victorioso. Para eso tenemos la elección interna. Yo en ese sentido veo muy bien al partido. Quizás sí hay distintas estrategias. Nosotros desde Unir para Crecer estamos trabajando mucho en la orgánica, fortaleciendo al partido. El otro sector está trabajando más en su articulación como sector. Pero somos todos compañeros con los que hemos trabajado toda una vida y no hay duda de que más allá de alguna discrepancia... ¿No molestan, no generan respideces, por ejemplo, los diálogos de Bordaberry con el Frente? Y con opinión más coincidente con el Frente que de repente con la otra ala del partido. Bueno, a ver, esas son distintas formas de encarar la política. Evidentemente hemos tenido discrepancias en el presupuesto. También. Unir para Crecer no votó el presupuesto. Bordaberry lo votó, trató de influir en sus diputados para que lo voten, muchos no lo votaron, particularmente Gurméndez y Conrado Rodríguez, que eran los integrantes de la comisión, no lo votaron, pero sí, tenemos diferentes visiones de cómo encarar la oposición, eso es evidente, inocultable. Nosotros entendemos que la gente nos eligió para ejercer un rol de oposición y particularmente no podíamos acompañar un presupuesto que estaba precedido de un gran engaño, de una gran mentira. Un presupuesto que se nos dijo de que no iba a traer impuestos y trajo 4 nuevos impuestos, que quiso perforar el secreto bancario, que lo logramos parar. Que no trajo un solo peso para nuevos policías como se había prometido en campaña electoral, en fin, el rosario de promesas incumplidas del presupuesto, eso no lo podíamos votar. Pedro y algunos legisladores de Vamos Uruguay entendían que sí, el Partido Nacional también, lo votó en general, pero bueno, en todo caso son discrepancias estratégicas, pero no hay grandes discrepancias ideológicas entre lo que piense Vamos Uruguay y lo que pensamos nosotros. Creo que somos todos colorados, somos todos vallistas. Hay en todo caso miradas diferentes de cómo posicionarse frente a algunos temas. Bien, ahora le está faltando un gran liderazgo al Partido Colorado, porque en definitiva el último gran liderazgo que tuvo fue lo de Pedro en 2010, pero después Pedro se baja de la política, se va para la casa, después viene Talvi es canciller, renuncia y se va para la casa. Robert Silva no terminó de definir un liderazgo. ¿Está necesitando eso? ¿Poder consolidar un liderazgo
un liderazgo A ver, nosotros futurista y consolidado del Partido Colorado. Tuvimos problemas. ¿Lo tiene ese hombre? Tuvimos problemas, es muy cierto. O sea, Pedro se va en el 2017, era el líder indiscutido del partido, quedamos medio en banda. Aparece Ernesto Talvi, que fue una gran esperanza. Nosotros participamos de la génesis de Ciudadanos con Adrián Peña. Y como canciller también. En el sí, bueno, y a los 6 meses resuelve irse. Entonces, tuvimos 2 liderazgos abandónicos. Ahí el que tuvo que volver fallece el otro. Fallece Adrián. El otro referente que venía perfilándose. Pero yo creo que la última elección cambió el escenario. Primero porque vuelve Bordaberry, que fue muy bueno para el partido, y creo que vuelve para quedarse. No creo que incurra nuevamente en irse. Me parece que viene para dedicarle su tiempo de vida activa a la política. Y surgen nuevos liderazgos. Tú hablabas de Robert Silva. Bueno, Robert Silva es alguien que venía más de lo técnico, que era un especialista en educación, pero que logra consolidarse, que hace una gran elección, que llega con sus propios votos al Senado de la República, y creo que es una figura que hay que mirar con atención. Aparece Andrés Ojeda, ¿no? Que también, Andrés tiene muchos años de militancia, somos coetáneos prácticamente, pero de un momento a otro aparece en la interna partidaria, gana la interna, se convierte en el candidato único, hace una gran elección, la mejor elección del Partido Colorado del siglo XXI. ¿Pero el retorno de Pedro estaba previsto ahí o los tomó de sorpresa? No. Cambió los planes. Obviamente, él no avisó previamente, él tomó la decisión después de la elección interna de volver, y obviamente todos lo aplaudimos y le dijimos bienvenido. Pero digo, están volviendo algunas figuras ya consolidadas, pero que están ya en una etapa de retiro, porque Pedro tiene 65 años, va a llegar a la elección con 70, o sea, está junto a otros, Tabaré Viera, por ejemplo, están como en la etapa cúlmine de su carrera política. Son los señores. Exacto, pero están apareciendo los nuevos cuadros. Andrés Ojeda tiene 40 y pocos años, Robert Silva tiene 50 y poco, en fin, creo que hay una generación del partido muy activa, que tiene un rol protagónico, lo ves en el Parlamento, lo vimos en el gobierno anterior. Entonces tenemos un Nicolás Albertoni que no llega a 40 años y lideró el periodo pasado los temas de política exterior. Tenemos un Diego Sanjurjo que tampoco anda en 40 y poco y es un referente en seguridad, un Antonio Mansi. En fin, hay diputados jóvenes que se destacan. O sea, el partido tiene cuadros muy importantes que creo que le presagian un buen futuro por delante. Felipe, ha sido una interesante charla. No, como siempre, Jorge. Un sobrevuelo un poco rápido, pero muy interesante. Como siempre es un placer, gracias por la invitación y bueno, presencialmente nos vemos el año que viene. Sí, no, quiero yo destacar, ¿no? que Felipe es de los referentes a nivel nacional que siempre atiende el celular y por lo general siempre facilita las cosas y nos hace un lugar para poder estar al aire y conversar con él, y permanentemente lo estamos reconociendo, no solamente en enero porque venís a visitarlo, sino durante todo el año. Ya puede ser un poco tarde, pero te deseo un año 2026 que pueda permitirte consolidar los objetivos que te hayas marcado. Bueno, igualmente para el programa, para todos ustedes. ¿Te gustó la nueva casa? Espectacular, bueno, una vista paradisíaca. Es transición, o sea que en cualquier momento, capaz que el año que viene, nos encontramos acá o no, veremos. Lo importante más allá del lugar es encontrarse. Esta es una gentileza de la dueña de casa que cuando nos quedamos sin locación nos dijo, tengo un lugar, vaya, véanlo y si sirve, armen y salgan. Y así fue, en 4 días se resolvió todo. Bueno, felicitaciones porque está muy lindo. Bueno.